Hola amigos, bienvenidos a este podcast. Una vez más estamos aquí para hablar de un tema que está muy de moda en este momento y que seguramente va a despertar muchos haters. Comencemos. Estás escuchando Mil Motivos Radio. Sin duda que en este video, mucho antes de llegar a unos minutos, muchos evangélicos van a empezar a atacar y a arrancarse las vestiduras, pero vamos a quemar una vaca sagrada. Y comienzo con esta pregunta, que he visto en muchas redes sociales de evangélicos cristianos. ¿Está Dios luchando por el Estado de Israel? ¿Está Dios luchando por el Estado de Israel? Así es como leemos muchos estados en redes sociales, con la bandera, versículos bíblicos. Y a esta altura del conflicto entre Israel y el mundo islámico radical, porque hay que entender que el conflicto no es de un país a otro, no es de un pueblo a otro pueblo, no, es un mundo completo islámico radical, porque tampoco es un conflicto que se da entre todo el pueblo contra otro pueblo, no, son creencias. Pero déjame avanzar en el video antes que empieces a comentar y a decir tus comentarios, espero que no sean ofensivos. Pero decir que Dios lucha por Israel, o que Israel está protegido por Yahvé o por Jehová, y mucho menos decir que Dios esté respaldando todo lo que el primer ministro de Israel ordene, eso no aplica. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Eso no aplica. ¿Por qué no aplica? Déjame explicarte. Antes de comentar, sigue viendo este video. Para empezar, debemos entender que Dios no está al servicio de Israel ni de nadie. Dios llama a Israel, así como llama a su pueblo, para que le sirva. En ningún pasaje Dios deja al pueblo hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, y apoyarlo como si fuera Dios el que sirviera al pueblo. Aún así, el Israel bíblico tomó decisiones que fueron contrarias a lo que Dios les dijo que hiciera. ¿Y qué hizo Dios cuando ellos actuaron como quisieron? ¿Qué hizo Dios cuando ellos actuaron como le dio la gana? Bueno, los dejó en manos de sus enemigos, los dejó fracasar, los dejó que le fuera mal. Dios no respalda lo que sea contrario a su voluntad. Y la muerte del inocente, el abuso de la fuerza, es algo que Dios no tolera, porque Dios le reclamó muchas veces al pueblo, porque no eran hospitalarios. Le reclamó porque no cumplían con respetar al huérfano, con respetar a la viuda, con respetar al extranjero. Eso se lo reclamó Dios, y se lo reclamó con fuerza, porque Él no tolera el abuso de poder, y Él no tolera el abuso contra el prójimo. Eso es algo que Dios no tolera, y lo vemos en la Biblia a lo largo. Las ambiciones humanas y políticas, el juego geopolítico que no vemos en los noticieros es mucho más grande de lo que nos muestran las noticias, y no tiene nada que ver con la fe. Otro aspecto a considerar es que la situación política con el actual Estado de Israel, que fue colocado después de la Segunda Guerra Mundial en tierra de Palestina, tiene muchísimas cosas que no conocemos, y que tal vez nunca lo hagamos, porque son cosas bien secretas que se manejan en las élites. El movimiento sionista, que nosotros conocemos, que nosotros hemos leído de Alemania, de Austria y de otros lugares, fueron judíos que, apoyados por las Naciones Unidas, y que se levantaron y se unieron en la posguerra, que yo creo que, no sé si se puede decir volvieron, porque en realidad son gente que no había nacido en Israel o en la tierra de Palestina, sino que eran descendientes de quienes habían salido de la tierra. Entonces la mayoría eran palestinos, reconocidos como palestinos, que practicaban la religión judía, o sea, judíos que vivían en tierra de Palestina. Recordemos que esa región fue nombrada así por el emperador Adriano en el 135 después de Cristo, con la idea de eliminar el nombre de Judea para que no se volvieran a unir los judíos. Y hay una larga historia que ustedes pueden encontrar pues en otros videos. Pero eso fue lo que sucedió. Pueden encontrar más información de esto en un video que voy a compartirles aquí en el enlace del Instituto Moriah, que me gusta mucho el enfoque que le da el profesor a esa explicación. Se lo voy a dejar en la descripción.
No debemos olvidar que aunque la Biblia está llena de promesas, también tiene duras condenas de Dios para su pueblo, para el Israel bíblico, para el de la Biblia. Y por ejemplo dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso lo dice en Jeremías 28, 47 y 48. O sea, hay una condena por actuar de la manera contraria a como Dios les ordenó de que hicieran. Ahora, se menciona mucho el término de la legítima defensa. Y es cierto, existe una legítima defensa, porque los ataques del 7 de octubre del año pasado pues fueron indudablemente dañinos, cobardes. El ejército de Hamas pues irrumpió en el territorio de Israel, y la masacre que hubo, y no puedo mencionar muchas palabras porque el video no los permite, pero esa toma indiscriminada de rehenes es condenada e inhumana. O sea, es algo que no tiene que suceder. Son cosas que tienen que ser cortadas y erradicadas de nuestra sociedad si queremos ver un mundo mejor, que es la esperanza de todos. En base a lo cual Israel devolvió el golpe con una brutal violencia, lo cual ya se esperaba. Nosotros hablamos con un amigo el mismo día del evento y dijeron: bueno, Israel va a atacarles con todo, se va a venir de un conflicto inevitable y grande. De ese momento en adelante el conflicto ha ido en escalada, y son muchas las víctimas inocentes en tierras palestinas. Ahí es donde entra la situación: la familia sin hogar, la crisis humanitaria, hospitales destruidos, miles de muertos y heridos, entre los que se encuentran cientos de niños. Y aquí cabe preguntarnos: ¿acaso terminará el conflicto con una victoria militar? Y aquí entra la reflexión que tenemos que hacer, que en ningún momento va a terminar ahí, porque el mayor daño se está haciendo en la mente y en la conciencia de las nuevas generaciones, de los niños y de los niños que están sufriendo ahí. Los niños y las niñas crecerán con odio, con resentimiento, con rencor contra el Estado de Israel, y en varios años tal vez se encuentren un refugio en la religión radical. Y ojalá no sea así, pero en algunos años podemos tener grupos más convencidos de buscar la venganza. O sea, es algo que va para largo. Es decir, que el conflicto va a pasar de las armas, de la guerra, y se va a impregnar en los corazones de la sociedad, y eso pues es mucho más complicado. Ahora hablemos de la legítima defensa, pero en la segunda parte. ¿Por qué? Porque el 1 de abril del 2024 Israel atacó el consulado de Irán en Damasco. Quizás habían líderes terroristas, quizás había muchas cosas, pero la cosa es que violentó otro país, porque una embajada es un lugar que representa y que pertenece a ese país que está representando. O sea, la embajada o el consulado representa a Irán en Damasco, o sea, es territorio de Irán. A lo que el gobierno de Irán, pues previo anuncio y solicitud a la ONU, porque ellos mismos lo han dicho, respondió con lo que llamó la legítima defensa, lo cual era cierto, pues, porque lo atacaron, entonces tenía que responder. También debemos de considerar que Irán dio a conocer la forma y la fecha en que atacaría. El resultado de eso es que hubieron 0 bajas, nadie murió, una niña salió herida, pues también se lamenta mucho. No tiene que morir, no tiene que ser herido nadie, pero fue un ataque anunciado, como diciendo: mira, te voy a atacar del día, pero nada más para demostrar que no nos vamos a quedar así, no te quiero hacer daño. E incluso el gobierno de Irán hizo un comunicado con el cual daba por cerrado el caso cerrado. ¿Sí? Dijo: si Israel no nos vuelve a atacar, pues nosotros ya nos quedamos con esto, ya los amenazamos, ya tomamos una acción ante el mundo islámico y ahí vamos. Claro, eso despierta también insidia de otros grupos que sí son violentos, que sí son dañinos, como Hezbollah, que son grupos que ya vienen con odio, con saña, con deseo de hacer daño, con ganas de destruir.
ya no es algo diplomático, ya no es una respuesta. Y va despertando eso y se va escalando la violencia. Claro que el daño causado por Israel fue muchísimo mayor al daño pequeño que causó Irán, ¿verdad? Y a esto agregarle que el ejército de Israel atacó y mató también a 7 trabajadores sociales de la fundación World Kitchen, ¿sí? O sea, eran trabajadores sociales de diferentes naciones y fueron atacados. Aún el mismo ejército de Israel lo dijo, que fueron atacados pues por error. O sea, reconoció que había sido un ataque colateral y que había tenido pues bajas sensibles. Hasta esta fecha donde yo estoy haciendo este video, está planeado atacar nuevamente. Bueno, ya atacó, ahora vimos que atacó al centro de Irán, a unas bases pues aisladas. Ellos llaman defender, ¿verdad? Y esperamos de que no escale a más. Pero hay que recordar que ellos no se están defendiendo porque ellos atacaron primero a Irán. Lo que podría resultar muy complicado porque pondría a Israel en medio de 2 frentes de guerra. Eso. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿cuál será el plan del primer ministro? O sea, ¿qué será lo que quiere hacer el primer ministro Benjamín Netanyahu? No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos público porque son cosas que no se dan a conocer al público, a nosotros. Ahora quiero hablar sobre los cristianos, los judíos y el gobierno de Israel. Y para volver al punto con el cual comenzamos, si es cierto lo que se publica desde las redes evangélicas, que hay unas imágenes que yo leía donde decía Satanás odia a Israel. ¿Por qué Satanás odia a Israel? O también decían, Dios defiende a Israel, por eso no le caen los misiles. O Israel es el reloj de Dios, ya casi viene el fin y Dios lo salvará de los malvados. Alguien me compartía ahí, decía, ¿quién defiende a Israel? Decía, y ponía una cara de un león. Y no, lo que pasa es que hay muchos aliados ahí detrás también de Israel, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y los países que están alrededor de Israel, porque Irán no tiene frontera con Israel, entonces esos otros países han dicho, no vamos a dejar que pasen misiles por encima de nosotros, los vamos a eliminar. Entonces se le hace un poquito más complicado. Pues aunque estos puntos de vista pues son respetables por la fe, pero no son del todo certeros. Voy a salirme de mi neutralidad antes que comiencen a seguir atacando en los comentarios, pero espérense. Y debo dar mi opinión. Antes que los hermanitos haters pues empiecen a atacar con versículos y a llamar como quieran llamarme, espérense. Porque debo decir que yo soy pro Israel. O sea, yo apoyo, yo sí creo en el legítimo establecimiento del Estado de Israel. Claro que sí. Pero también creo en el establecimiento del Estado palestino, de una vez y por todas. Mi apoyo a Israel no es tanto por el romanticismo evangélico, porque considere que el Estado de Israel es el pueblo escogido por Dios, sino porque soy defensor de los derechos humanos, de la libertad, de los valores occidentales, como se le llama en geopolítica. Y estoy en contra de la opresión, y estoy en contra del fanatismo religioso, sea cual sea cristiano, sea judío, sea musulmán. Estoy en contra del fanatismo religioso. Estoy en contra de eso. Y estoy a favor de la libertad de las mujeres, que puedan vestirse como quieran, que si quieren no usar velo, pues no lo usen. Estoy en contra de toda opresión religiosa. Y a favor de la libertad. Entonces, estoy a favor del desarrollo tecnológico de Israel, del libre mercado, de la propiedad privada, del Estado de Derecho y a favor indiscutible de la vida. O sea, esos son mis valores. Y por eso es que estoy grabando este video a estas horas. Muchas de estas publicaciones evangélicas toman algunos versículos de promesas que mencionan a Israel, pero se les olvida que cuando Israel fue en contra de la voluntad de Dios, como empezamos diciendo, el Señor los dejó en manos de sus enemigos y los corrigió duramente. Claro que sí. Estoy hablando del Israel de la Biblia. No sé lo que Dios esté pensando del actual Israel, porque tampoco que tenga comunicación con Dios directamente. Pero veamos lo siguiente, veamos desde
la vivencia de Jesús en los evangelios, pues Jesús se lamenta por Israel y dice: miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Eso lo dice Mateo 23:38. Jesús no fue ciego a la desobediencia de Israel, no lo romantizó, no le tiró promesas lindas, ni mucho menos los endiosó. Él no dijo: este pueblo serás todo salvo. No. Al contrario, caminó a la cruz, le dijo a las mujeres: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. En Lucas 23:28. Muchos cristianos de hoy en día no aceptarían creer que en el año 70 el general Tito, vamos un poquito a la historia, Tito Vespasiano destruyó por completo la ciudad, ¿sí? Quemó el templo. Juan Bereto, en su libro La marcha del cristiano, que se lo recomiendo, cita a Flavio Josefo, quien fue testigo presencial de este hecho, y dijo, esto lo dijo Josefo. Les recomiendo que también lo busquen y que también puedan documentarse de ese tipo de literatura. Es un judío, no religioso, un judío historiador que vivió en esa época y dejó todo por escrito. Y él dijo, no habían, imagínense, desde la conquista, no había bastante madera para hacer cruces, ni sitio donde colocarlas. Eso lo dijo, eso lo escribió Flavio Josefo. Y también habla que las víctimas de la destrucción llegaron a 1.100.000 y se agregaron los que murieron en combates precedentes. Y este número llega a 1.357.000 bajas. Además que, según Flavio Josefo, unos 90.000 fueron vendidos como esclavos. Y todo esto pasó después de Cristo. Ya las promesas de Abraham ya estaban dadas. Ya los salmos que decían, pedid por la paz de Jerusalén, ya eran recitados, ya eran creídos. Sin embargo, pasó el conflicto y hasta el mismo Jesús ya había resucitado, ya había muerto y resucitado. Esto es chocante para algunos que aseguran que Dios viene a defender a Israel y a destruir la crueldad de los enemigos. Si bien es cierto, esta es una promesa, pues siempre y cuando se mantengan dentro de la voluntad de Dios, pues Dios defiende a su pueblo. Y no me refiero al Estado de Israel, sino a su pueblo, aquellos que creemos, su pueblo, su iglesia. Porque a través de la historia vemos que hay muchas dificultades que ha pasado. Si bien es cierto, hay promesas de restauración y Dios promete restaurar. De hecho, Dios cumplió su promesa de restaurar Israel, tener un lugar, pero el camino no es fácil. Los actos que realizan en nombre de Dios, pero lejos de su voluntad, traen consecuencias. Y este gobierno está cometiendo muchas cosas. No soy quien para hablar del gobierno, pero desde el punto de vista cristiano tenemos que ver que está cometiendo muchas cosas que están lejos de lo que Dios quiere de su pueblo. Además de esto, muchos de los judíos de religión y de nacionalidad, ¿verdad?, no están de acuerdo con las políticas del primer ministro. Sobre todo los más ortodoxos. Hay grupos ortodoxos que no están a favor de la guerra. Un grupo de ortodoxos que no prestan servicio militar porque así se acordó, que son estudiosos de la Torá y que se mantienen fieles a las leyes. Entonces ellos no prestan servicio militar porque no están a favor de la guerra, ¿sí? Además, una gran multitud de ciudadanos israelíes también están en contra de las guerras y las políticas de Estado y creen que es posible llegar a un acuerdo diplomático. Ahora, una tercera pregunta, y es que ¿podemos espiritualizar la situación política? Quizás sí, pero lo que está a la vista son los hechos. Y tanto la historia como la realidad nos demuestran que Dios no tolera la injusticia, no importa quién sea. La injusticia es contraria al corazón de Dios. Para ir concluyendo, creo que debemos estar del lado del que sufre, del lado de las víctimas. Nuestras oraciones deben ir por las víctimas. En este conflicto no hay malos ni buenos. Hay víctimas y victimarios, de verdad. Mientras los generales del ejército y los gobernantes del mundo se reúnen en amplios salones con aire acondicionado, con catering service, piden, me trae más vinito, me trae más agua, están en sus celulares. Hay soldados comiendo encima de piedras, una comida enlatada. Hay soldados que están siendo heridos, ¿sí?
Y eso sí les queda un espacio para poder comer, para poder sentarse. Otros están regresando a su casa sin un miembro. Otros ni siquiera tienen la oportunidad de regresar a casa. En ambos lados hay víctimas, hay niños y niñas que no pueden seguir estudiando, que no tienen para comer, padres angustiados porque no pueden trabajar para darles de comer a sus hijos. Imagínense si uno se angustia aquí donde nosotros vivimos, cuando nuestro hijo o nuestra hija quiere algo y uno no se lo puede dar. Cuanto más ahí que la situación está, que los niños no saben lo que está pasando. Ellos están sufriendo lo que está pasando. Y algunos andan jugando, y vemos en los videos que andan jugando y corriendo para arriba y para abajo porque no saben la gravedad de lo que están viviendo. Pero ven la angustia y los padres están angustiados por eso. Y las organizaciones sociales, pues, de los gobiernos tiran cajas de comida como si se tratara de animalitos en una jaula y llegar a aventarles las cajas. O sea, es triste, es indignante que eso esté sucediendo. Los violentos no representan al pueblo palestino tampoco. Vuelvo a decir, soy un defensor de los valores occidentales. No creo en la victimización de grupos sociales, de ningún grupo, ni minorías, ni nada. No creo en la victimización por una etiqueta. Pero sí creo que hay víctimas. Sí hay víctimas. Y es por ellos que debemos orar. Pedir misericordia y alzar la voz en todas las instancias que sea necesario. Que cese el radicalismo religioso, ese debe ser nuestro deseo. Que se detenga la yihad islámica. Debemos hacer una clara distinción entre el pueblo palestino y los grupos radicales religiosos violentos y terroristas. Estos cobardes que atacan a las mujeres, que maltratan a los niños y niñas, que siembran la guerra y el temor entre la gente. Estos grupos deben de desaparecer. No se deben tolerar. De igual forma que los grupos judíos, hay grupos de palestinos que creen que es posible la paz, que no apoyan a los grupos armados radicales. Bueno, hay palestinos que viven en el territorio de Israel que tienen pasaporte israelí, porque el pueblo no es el que está en la guerra. El pueblo no es el que se odia uno al otro. No, son estos grupos contrarios a la ética, a la moral, al amor. La gente piensa que es posible la convivencia pacífica. Y por eso es que debemos unir nuestras voces y pedir que pare la masacre indiscriminada de todos lados. Que los gobiernos dejen de ver sus intereses egoístas. Y nosotros tenemos que orar por la paz del mundo entero. Cuando Dios le habló a Israel y le dijo, orad por la paz de Jerusalén. Él le hablaba a su pueblo para decirle, oren por la paz de su nación. Entonces este mensaje para nosotros debe ser, oremos nosotros también por la paz de nuestras naciones. La violencia que está haciéndose presente en Costa Rica, la injusticia en Nicaragua, los problemas en Panamá, los problemas políticos sociales en El Salvador. Así tenemos que orar por nuestras naciones y orar por el mundo entero. Jesús no tuvo preferencias étnicas, culturales o religiosas. Para él lo más importante era el corazón de las personas, tener paz en él. Por eso él dijo, mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy a ustedes. Sí, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y quizás hoy también dijera el pueblo palestino, imagínense Jesús llegando, viendo el conflicto, parándose en medio de los dos grupos y diciéndoles, como lo dijo con Zaqueo, hey, estos también son hijos de Abraham. Estos también son hijos de Abraham. Yo creo que Israel, más que ser el reloj de Dios, se ha convertido en el termostato del mundo. El Estado de Israel, el gobierno de Israel, el termostato del mundo. Lo encienden cuando les da la gana. Ponen en peligro la vida de la humanidad, de todo el mundo, cuando quieren. Por eso, el llamado es, en este video, que oremos por Israel, por los inocentes palestinos, por los países de nuestra región también, para que haya paz en todo lugar. Como dice que el canto, que venga la paz, que venga el amor, porque esta tierra ya no aguanta
dolor. Los dejo aquí con este mensaje, esperando que pueda ser de bendición. Déjenos en sus comentarios qué piensas de lo que hemos hablado. Ahora sí, ya puedes comentar. Y te recuerdo, nosotros estamos pues apoyando esa batalla cultural por la libertad, por la vida. Así que vamos hacia adelante, siempre recordando que hay 1000 motivos para vivir. Hasta la próxima. Estás escuchando 1000 Motivos Radio.